Somos positivoextremoradio.com, la radio que sintoniza con tu crecimiento y evolución, de la mano de nuestros 7 objetivos: holismo, espiritualidad, coaching, amor, conciencia social, positivismo y cuidado del planeta. Nos escuchamos por Seno Radio HD 1701-7197-118 dentro de los Estados Unidos, por cualquier plataforma que se pueda conectar desde el exterior como Magijack, entre otras. TuneIn, Minda Seco Radio USA. Teléfono en cabina, y para comunicarnos con los oyentes vía WhatsApp pueden llamar o enviar texto o audio al 786-782-4475. Bienvenidos a un espacio en positivo, con una visión holística e incluyente, que pretende sensibilizarnos para alcanzar la reconexión y poder entender así el propósito espiritual de cada una de nuestras experiencias, condiciones y circunstancias de vida, para el crecimiento y la evolución de la conciencia, como individuos y planetarios. Prestemos atención a estas consideraciones desconsideradas. La vida no es una experiencia fácil. Todos vivimos situaciones extremas en nuestras respectivas áreas de aprendizaje, las cuales experimentamos al límite de nuestra resistencia. Vivimos en condiciones de supervivencia, muy lejos de la plenitud, al mínimo de nuestras posibilidades de realización y disfrute, en un estado de insatisfacción crónica, que se mitiga eventualmente mediante gratificaciones, consumismos y adicciones, porque nos han enseñado a buscar afuera. Vivimos en una búsqueda compulsiva y continua de felicidad fuera de nosotros mismos, a pesar de que la satisfacción nos elude siempre. Esa es la base del pensamiento adictivo. Sentimos un vacío interior, y eso es producto de la desconexión espiritual, porque la sociedad contemporánea ha descontado a Dios y a la realidad espiritual. Parece ser que, más allá del materialismo, la vida no tiene otro propósito. Vivimos una crisis de valores. Lo cierto es que vivimos en un planeta en crisis. Además, la sociedad está enferma, es adictiva. La familia es disfuncional y la salud también está en crisis. Siendo así, no es posible que los individuos estemos sanos, viviendo en un enfermadero. A diferencia de los animales, que se rigen por principios instintivos, para el ser humano, la vida tiene un propósito superior, y es la evolución de la conciencia en sabiduría y realización. Por tanto, debemos conocer y respetar las leyes que rigen la dinámica bio, psico, socio, ecológica y espiritual. No se puede apreciar la luz si no se conoce la oscuridad. Por eso, lamentablemente, no se valora la salud hasta que se pierde. Ciertamente, solo se valora lo que nos cuesta. Y también es cierto que para salir de nuestras zonas de confort y generar cambios, tal parece que tenemos que llegar a condiciones críticas de no poder seguir viviendo como lo hacemos. Las crisis, en general, son necesarias para detenernos a reflexionar y contemplar el peligro de seguir igual y ver también la oportunidad de generar cambios. Aprovechemos la crisis para interiorizar y hacernos nuevas preguntas que nos permitan reenfocarnos,
redireccionarnos y efectuar lo que hasta ese momento habían sido consideraciones desconsideradas. Según la ley de correspondencia, cada quien recibe lo que requiere y necesita para su evolución. Toda experiencia es una oportunidad para propiciar un aprendizaje. No solo es necesaria, sino imprescindible para nuestra evolución. Si nosotros pudiéramos entender eso, podríamos comprender entonces que todo lo que hemos vivido ha sido necesario para nuestro crecimiento y evolución, que nada ha sido una arbitrariedad, ni un castigo de Dios, ni mala suerte. Todo tiene un propósito y un para qué. Nuestro trabajo es poder descubrir hoy para qué hemos vivido las crisis personales, las crisis familiares, las crisis sociales de país. Porque hay un aprendizaje como individuos, hay un aprendizaje como familia, hay un aprendizaje según el gentilicio de cada uno de nuestros países. Cada realidad nos brinda una oportunidad de crecer en unas circunstancias particulares. Si nosotros supiésemos eso con convicción, podríamos tener fe en que lo que sea que venga a nosotros va a ser siempre lo verdaderamente necesario, y podremos entonces recibir y darle la bienvenida a todas las experiencias, llámense agradables o desagradables, crisis o bienaventuranzas. Cada individuo tiene su propio destino, un propio camino y un orden preciso de lecciones por aprender. Es así que los problemas, las dificultades que se nos presentan e incluso lo que llamamos enfermedades existen para que identifiquemos las causas, encontremos las soluciones y hagamos los correctivos, pues al descubrirlos crecemos en comprensión. En un mundo materialista como el que vivimos hoy, la enfermedad es el síntoma de la desconexión espiritual. Por lo tanto, la vía de la sanación es el camino de regreso a la vida espiritual. Es la oportunidad para el despertar consciente a la realidad espiritual. Así que no puede haber evolución social en una sociedad enferma, conformada por individuos enfermos. ¿Y cómo vamos a sanar un país? Hay que sanar primero a los individuos, desarrollar en cada uno de nosotros fortalezas de carácter y de espíritu, desarrollar resiliencia y combatividad, rescatar los valores humanos para que se active entonces la sanación del enfermadero inmediato que es la familia. Solo así, consciente y responsablemente, podremos comenzar a influir todos para generar los cambios sociales, económicos y políticos que contribuyan a la sanación de la sociedad y el planeta. Es para mí un gran honor y una gran oportunidad que agradezco a positivoextremoradio.com y a mi manager en Estados Unidos, Nelly Vázquez, por darme este chance de darle inicio a un programa de radio que tendremos entonces la oportunidad de escuchar todos los jueves a las 7 de la noche con el nombre de Consideraciones Desconsideradas. El programa tendrá distintas amenidades como micros, música y distintos temas de interés, incluyendo entrevistas. Vamos a dar inicio a un ciclo que vamos a denominar
¿Cómo sanar un país? Sabemos que los venezolanos estamos viviendo momentos muy difíciles, tanto los que estamos dentro del país como los que estamos fuera del país. Una etapa de grandes procesos de crecimiento personal y de crecimiento como gentilicio, como país, como venezolanos, con una proyección en el mundo y con la atención del mundo puesta en nosotros y en el quehacer diario. La realidad es que nuestro país está viviendo una condición muy patológica, una crisis, que como decimos, el afuera es un reflejo de lo que ocurre adentro. Una crisis similar a la que estamos viviendo cada uno a título personal. Hay una serie de patologías caracterizadas a nivel macro por una política carente de liderazgos consistentes, donde no hay Estado de Derecho, donde falta un proyecto país. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo nuestra historia nos ha llevado hasta aquí? ¿Cuáles son las razones para que un país que fue en los años 60 próspero, líder de desarrollo, con un poder adquisitivo elevado, que hizo contribuciones y liderizó movimientos culturales, educativos, en seguridad social y desarrollo, haya llegado a la situación en la que nos encontramos hoy en día? Para iniciar este ciclo de programas sobre cómo sanar un país, traigo como invitado a mi amigo el ingeniero Carlos García, un venezolano distinguido y muy respetado por mí, quien desde su juventud fue líder estudiantil en la Universidad Central de Venezuela, egresó de allí como ingeniero mecánico y ha tenido distintos cargos, funciones y roles importantes en empresas nacionales e internacionales. Ha sido también director del Colegio de Ingenieros y diputado a la Asamblea Nacional, en la cual trabajó hasta el año 2008, en la que se retiró y se dedicó a hacer revisión de los procesos políticos y económicos de nuestro país. Muy preocupado por la realidad nacional, hemos estado pues trabajando y desarrollando un proyecto país, investigando, evaluando, haciendo propuestas, contactando a muchas personas, y de eso se trata entonces este programa, donde vamos a tener la oportunidad de escuchar distintos criterios y de ir formando una matriz de opinión y una propuesta de proyecto que nos permita pues lograr ese desarrollo integral que un país tan maravilloso como Venezuela merece. Carlos, comencemos entonces por hacer un análisis de la historia política de Venezuela desde la independencia hasta el momento actual. ¿Me podrías decir cómo comienza nuestra realidad y dónde comienzan los problemas? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Efraín, por darme esta oportunidad de emitir mis opiniones, conceptos de mi vivencia y experiencia en 65 años que tengo en Venezuela, desde que nací en Curimagua, Estado Falcón, en la tierra de José Leonardo Chirino, donde se hizo el primer grito de independencia en América Latina. Mira, el tema venezolano es difícil comprender, sobre todo desde el exterior, e inclusive para nosotros, pero más para ellos, y agradezco esta oportunidad porque es posible empezarlo a investigar y evaluar, y te felicito por esta oportunidad que tienes. Mira, Venezuela es un país bendito y bendecido por Dios, un país que lo tiene todo. Su ubicación geográfica le da una ubicación geopolítica estratégica de América del Sur, lo que le da un valor importantísimo, más las riquezas que tiene la geopolítica marina al frente de todas sus costas inmensas. Además de eso, cuenta con unas riquezas minerales extraordinarias, una ecología y un ambiente y un pulmón verde y aguas dulces de los más importantes del mundo. Tiene riquezas mineras extraordinarias y tiene un recurso humano, un factor humano, unos seres humanos con una calidad espiritual trascendente e importante que han hecho historia en América y en el mundo. Con ese potencial nos cuesta trabajo entender qué nos ha pasado. Bueno, hoy nosotros nos atrevemos a decir, y cuando digo nosotros lo digo porque muchos y un grupo hemos estado investigando este tema,
que nunca hicimos un Estado, nunca separamos el Estado del gobierno, separamos el gobierno y el Estado de la nación de la república, y no hemos estructurado realmente cómo está constituida la población estructural y organizativamente, geopolíticamente. Hemos carecido de esa concepción de visión y de organización. ¿Por qué? Es la pregunta. Yo me atrevo a afirmar que eso tiene orígenes históricos, porque Venezuela, cuando pasa a liderizar la independencia de América del Sur, liderizada por un puñado de jóvenes venezolanos y internacionales, inclusive europeos que participaron aquí, que no se les reconoce, colombianos y otros países, ese liderazgo que se desarrolla en Venezuela logra hacer un milagro que no tiene explicación lógica, ni matemática, ni científica, que es que Venezuela, siendo un paísito que no era Venezuela cuando sale a liderizar la independencia, porque lo que habían eran 7 provincias, no se conocía el concepto de venezolano, no había el venezolano, había el margariteño, el oriental, el andino, eran las capitanías, no estaban articuladas en una capitanía general, porque Caracas era una capitanía general menor de edad, muy pequeña. Sale a liderizar un proceso, y ese liderazgo de hombres y mujeres que sale a pelear en América del Sur va a liderizar unos virreinatos, como es el virreinato de Bogotá, de Santa Fe de Bogotá, y el virreinato de Perú y el virreinato de Quito. Desde ese liderazgo, 2 venezolanos apostaron a un proyecto tan grande que fue exitoso, militar, político, estratégico, fue exitoso hasta el 1830 y libera a 6 repúblicas e incide sobre otras repúblicas latinoamericanas y marca, quiebra un referente mundial, se convierte en un líder todavía hoy estudiado por las academias de estos temas. Pero la población venezolana queda diezmada, el liderazgo venezolano queda castrado, el propio Bolívar muere en el proceso, y los hombres talentosos, trabajadores y obreros y todo el venezolano que tenían de a pie inclusive mueren en la guerra de la independencia. En la separación de Venezuela de la Gran Colombia, entonces se empieza y se hace el esfuerzo a construir un país. Desde el 1830 hasta el 1900, 70 años, y se llama la época de las montoneras, donde hay un conjunto de saltos y no hay articulación ni creación de país, desde el 1830 hasta que llega Gómez y Castro al poder. Los andinos, cuando llegan al poder, son los que se encargan de estructurar el país, porque no existe el país Venezuela. Lo que hay son conflictos, entran y salen los gobiernos, tumban los gobiernos, cambian los gobiernos. Todos aquellos oficiales militares y hacendados que tenían recursos y trabajadores que quedaron con grados de teniente, capitanes, coroneles y generales, cada uno tenía su propia ley en cada región y en sus haciendas respectivas. Ese periodo de allí no hay Venezuela, ¿no? Después de los andinos es que hay Venezuela. Ahora, ¿cómo constituyen los andinos la Venezuela? Entonces, de ahí para acá es donde está la situación que repercute en lo que estamos viviendo en este momento. Cipriano Castro, conocido como el Cabito, y el generalísimo Juan Vicente Gómez dirigieron este país aproximadamente desde 1900 hasta 1935. ¿En qué consiste ese proceso y ese cambio y la realidad que vivió Venezuela en ese entonces? Bueno, con respecto al tema de los gochos o los andinos en el poder, es bueno destacar que esta zona de Venezuela es la cordillera andina, que es frontera con Colombia, y hay una cultura muy similar entre el departamento norte de Santander y los 3 estados andinos, que antes se llamaba el Gran Estado de Trujillo, que era el Gran Estado de los Andes, hoy son 3 estados. Esa cultura andina venezolana tiene unos orígenes distintos a las otras culturas, porque los andinos no participaron ni en la independencia, ni participaron en la federación, porque son una cultura distinta, porque los indígenas de allí eran distintos, este es un tema también a estudiar, y tuvieron mucha influencia de los jesuitas, y ahí el proceso de colonización fue distinto a las otras regiones del país, tuvo mucha incidencia de la Iglesia Católica. Eso es un fenómeno a estudiar. Los andinos, o gochos como decimos los venezolanos, se proponen ir al poder. Y parece mentira, pero los andinos, en un plan que encabezaba Cipriano Castro, con
90 mulas cargadas de morocota y 60 hombres armados emprenden la toma del poder de Caracas. Se van hacia Caracas y llegan a Caracas exitosos. Con las morocotas compraban los jefes de guarniciones y los generales que encontraban en el camino, pelearon varias veces, por supuesto, y dieron varias batallas, fueron exitosos, y llegan a Caracas y toman el poder. El Cavito está 8 años, pero el hombre fuerte del Cavito es Juan Vicente Gómez, que era un hombre comerciante, era el que manejaba los recursos en morocota limpia y en monedas de plata. Gómez recorre el país y mete en cintura a todos los alzados. Todo el que tenía un pedazo, un estado, un gobierno, una hacienda, era general, coronel, peleó en Oriente, en Occidente, en todo el país, y entra triunfante a Caracas en esos 8 años de Cavito y estructuran el país y acaban con, como se dice en criollo, las montoneras, y crean el Ejército Nacional. El ejército venezolano, su origen, este ejército que tenemos hoy, es de Gómez, porque Bolívar no tenía un ejército. Bolívar lo que tenía era un pueblo en armas, con algunos militares como él que sí estudiaron en la Academia Militar, pero en la Academia Española, no en la Academia Venezolana. Ahí es donde nace la Fuerza Armada Venezolana. Pero allí llega el petróleo y Venezuela descubre su riqueza. En el momento, el Cavito se enferma, o Castro, sale de Venezuela y Castro se queda en el poder. Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez, para que empecemos a entender, y aquí Venezuela tiene un cambio estratégico en el mundo, porque se hace rica. Y las 8 petroleras más importantes del mundo toman posesión, se vienen a Venezuela y forman parte del gobierno de Gómez. El primer acto público que Gómez hace, donde le da un golpe de estado a su compadre que estaba afuera porque estaba enfermo, aparece en el acto público de la mano de la esposa del embajador del gobierno norteamericano, ¿no? Y en el gabinete de Gómez estaba Tinoco, y Tinoco tenía el despacho de abogados de las 8 petroleras venezolanas. Era ministro unos años y luego se volvía al bufete, o sea que las petroleras de los Estados Unidos formaban parte del gabinete de Gómez. Esto es un elemento importante porque desde el punto de vista geopolítico mundial, en términos de las guerras mundiales, etcétera, las petroleras consiguieron unos recursos en Venezuela y Venezuela se convirtió en el primer país exportador de petróleo del mundo. Y pasa a ser un país importante en el mundo desde el punto de vista geopolítico y económico y estratégico. El gobierno de Gómez lleva la impronta de un gobierno, de unas montoneras, más de una guerra de federación. Es militarista, son caudillistas, él es el gran caudillo, o sea, convierte a Venezuela en una gran hacienda, es el hombre más rico de Venezuela porque lo manejaba como, paga la deuda, crea las Fuerzas Armadas, crea la Unidad del Tesoro y hace las vías en Venezuela. ¿Por qué? Porque todos los presos las hace a pico y pala, porque a todo el que se le alzaba lo metía preso y lo ponía a trabajar. Ahora, Gómez tenía algunas características que hay que estudiarla y los voy a invitar en este programa a que se vaya, les voy a dar una lista de documentales que deben leer, estudiar, porque es bien interesante conocerlo. Conocer la vida de Gómez es bien importante y ese periodo, y eso está en internet, así como la de los otros anteriores. Entonces Gómez paga la deuda internacional, unifica el país, cree el país y se apodera del país. Gómez se va porque se muere y modifica la Constitución. ¿Cuántas veces la modificó? 8 veces, ¿no? Y todas las veces que la modificaba era para ser el comandante general del ejército y ponía un civil en el gobierno unos días. Y luego un año, 2 años y luego regresaba otra vez. Pero es un tema, este tema de la Constitución en Venezuela tiene unos orígenes históricos, que es que quien está en el poder lo hace para quedarse en el poder. Ahí empieza en Venezuela el tema de la modificación de las constituciones. ¿Qué pasa después de la muerte de Gómez? Muerto Gómez, asume el poder su ministro de guerra, que era el general en jefe López Contreras. López Contreras en la historia venezolana no lo recoge y no sabemos quién es, y fue un personaje bien importante en Venezuela. Y es el único que no usó la impronta del Libertador, porque tú sabes que el Libertador todos le reconocemos y lo valoramos en el mundo, pero hay un detalle que no lo decimos, que es que el Libertador en su tesis constitucional planteó la presidencia vitalicia y hereditaria, ¿no? O sea que esto tiene unos orígenes, ¿no?, que van en los ancestros de los venezolanos. Luego López Contreras no hace esto, más bien modifica la Constitución y se recorta el periodo.
Y se abre ante la presión, porque no, tampoco fue gratuito, una gran presión de los movimientos sociales venezolanos que generan un conjunto de movimientos y él sale, él era general en jefe, se quita el uniforme, sale a recorrer el país, se gana los afectos del país e introduce un conjunto de cambios importantes. Uno bien importante, hay unas elecciones para los que saben leer y escribir por primera vez en Venezuela y se elige el general Medina, que también era del gomecismo, pero fue un hombre que la historia lo toma como un hombre democrático, pacífico, demasiado bueno, dice la gente, y no entienden por qué lo tumbaron. El caso es que lo tumba una junta militar encabezada por Rómulo Betancourt, que está 2 años, tenía Rómulo 37 años, 2 años en el gobierno. El justificativo que da la junta militar encabezada por Rómulo, cívico-militar, es que podía ganar las elecciones, las próximas elecciones, López Contreras. Ese es lo que dicen públicamente y lo reconoce. Luego Betancourt está 2 años, se hacen algunos cambios importantes desde el punto de vista de democratización del país. Por ejemplo, López Contreras abrió y legalizó los partidos políticos. Luego los ilegalizaron por las huelgas y los conflictos con las petroleras. Pero luego con Betancourt se abre el proceso político, se amplía, se genera en Venezuela un despertar de un pueblo que estuvo en dictadura por muchos años y nacen muchas generaciones socioculturales y liderazgos naturales del país en las áreas de ciencia, educación, salud, muchachos que estuvieron en el exterior, vienen, regresan. Estos gobiernos a partir de aquí empiezan a inyectarle al tema universitario, a las universidades, elitescamente, no era abierto para las masas, pero le inyectan recursos y empiezan a respetar los talentos. Gómez fue respetuoso de los talentos de los seres humanos que creaban, investigaban y desarrollaban, etcétera. Él no se metía con ellos, los llamaba y les daba recursos. Lo mismo hizo López Contreras y empujaron el país. Luego, de Rómulo Betancourt y su junta militar, cívico-militar, convocan elecciones y gana Rómulo Gallego, del partido de Rómulo Betancourt. Rómulo Gallego tampoco nadie habla mal de él, pero el caso es que lo tumbaron, se le embochincha el país y no puede controlarlo. Y la misma Acción Democrática y los partidos que lo llevaron terminan sacándolo del gobierno y agarra el país la junta militar de Carlos Delgado Charbó, Llovera Páez y Pérez Jiménez. Tenían un compromiso y Carlos Delgado Charbó, que era un coronel muy estudioso, había estudiado en Chile, etcétera, un militar muy académico y con mucha tendencia democrática, hace un plan para convocar elecciones en 2 años. Y Pérez Jiménez, que era el ministro de la Defensa, con Rafael Simón Urbina, lo secuestran y lo matan. Y Pérez Jiménez se queda 8 años en el gobierno. También modifica la Constitución varias veces y se perpetra en el poder por 8 años. Por supuesto, un país sin libertades, sin democracia, pero con un empuje muy fuerte en el desarrollo de la infraestructura, invierte en los sectores científicos, la juventud venezolana de la política, de participativa, de movimientos sociales, se dedica a trabajar, a conspirar, a desarrollar, a hacer política, a hacer partido en la clandestinidad y se genera un gran movimiento entre Venezuela, esos venezolanos entre Venezuela y en el exterior y se construyen un conjunto de movimientos y los partidos políticos. Los partidos políticos, por cierto, nacen en el gobierno de López Contreras. Los partidos principales que han existido en este país, que son Acción Democrática, el Partido Comunista, que fue el primero de Latinoamérica, y URD. COPEI nace después, pero COPEI nunca llegó a ser un partido de arraigo social como estos partidos. En este proceso de la democracia, en este proceso de Pérez Jiménez, cae Pérez Jiménez porque hace unos planteamientos latinoamericanos, ya entra en conflicto con los Estados Unidos por políticas internacionales, entre ellos una moneda latinoamericana, entre ellas unas boinas azules latinoamericanas, entre ellos meterle transporte masivo al país, etcétera, y llega, sale Pérez Jiménez, lo tumban y hay una transición con Golfan Larrazábal, que es también el presidente del círculo militar, o sea, un hombre militar de Pérez Jiménez. Se hace una transición hasta que vienen las elecciones donde se hace una nueva constitución y gana Rómulo Betancourt las elecciones del 61. En 1960 comienza una nueva etapa para Venezuela, la época de la democracia. ¿Qué ocurre durante estos 40 años hasta fines de siglo? Bueno, saliendo del
desde la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y pasando hasta el gobierno de Betancur, en Venezuela se genera un movimiento importante de los pueblos campesinos hacia los pueblos urbanos sin una planificación de desarrollo de este tipo, y los programas de desarrollo de infraestructura y de servicios públicos que traía Pérez Jiménez en 10 años, porque hay que reconocer lo que hizo. En el único proyecto que tiene el país de infraestructura se lo hizo en el gobierno de Pérez Jiménez con el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Entonces, saliendo de allí, hubo una movilidad social del sentido de los campesinos hacia las ciudades donde se hacían las inversiones sin ninguna planificación en el momento cuando se abre esta gran inversión. Luego, esos movimientos, Betancur, en el gobierno, Betancur viene del Partido Comunista, y él, para marcar una diferencia histórica y demostrarle al mundo que él no era comunista, pues tiene que deshacerse de los movimientos y de los pensantes de izquierda que tiene dentro del partido. Y el Partido de Acción Democrática tiene un giro y tiene 3 divisiones, ¿no? La primera división fue cuando el MIR, que se va para la guerrilla, se genera la guerrilla con el Partido Comunista, y los militares, que es un dato bien importante, salen a confrontar la guerrilla. Sin embargo, a Rómulo le intentaron varios golpes de Estado, ¿no? O sea, es un sentido del militarismo caudillista en Venezuela que llevamos en los ancestros. Rómulo sale exitoso, pero después de Rómulo viene Raúl Leoni, que también tiene intentonas, después viene Caldera. En ese trance, Rómulo prefiere a Caldera que a Prieto Figueroa, que también era del Partido de Acción Democrática, pero era un hombre progresista que se había conservado con el movimiento, que es el que lideriza el proyecto educativo venezolano sustantivo e importante que hemos tenido realmente, ¿no? Donde están las escuelas técnicas, etcétera, etcétera, y los desarrollo de la educación venezolana. Realmente los movimientos educativos los liderizan grandes hombres como Prieto Figueroa y muchos médicos venezolanos, educadores, etcétera. Pero ahí hay una semilla importante. Entonces, Rómulo prefiere transferirle, y Caldera gana por 35.000 votos apretados, porque él divide el partido para que gane Caldera en vez de que gane Prieto Figueroa. De allí vienen después un conjunto de presidentes en cadena, que son 9 presidentes en lo que se llama el periodo democrático. ¿Qué pasó en el periodo democrático que llegamos a Chávez? Eso es lo que todavía no tiene explicación, y hay que estudiarlo, hay que conversarlo, hay que analizarlo, porque no es posible que un país próspero, rico, con un proceso que entró donde se hizo un pacto, en el pacto de punto fijo, de alternabilidad y de gobernabilidad, para meter los militares a los cuarteles, y se llegó al acuerdo de que nadie se podía reelegir de forma inmediata. Sin embargo, los que firmaron el acuerdo, tanto Caldera como Pérez, salieron a reelegirse a posteriori, 5 años después que fueron presidentes, porque era como se los permitía la Constitución. Con esto me atrevo a decir que el 99% de los presidentes venezolanos han siempre aspirado y querido a reelegirse y a quedarse en el poder, ellos y su familia, de paso, tomando como piso o como estructura de poder a los militares para que los sostengan. Esto es una connotación importante que vale la pena estudiar, que se conozca, para que de aquí en adelante trabajemos y veamos qué es lo que tengamos que hacer con respecto a ese tema, que es una impronta peligrosa. Luego, un país que lo recibió, como decías tú, que lo entregó Pérez Jiménez, con riquezas, con recursos, donde hacían colas en Europa para venir a Venezuela, donde habían programas de desarrollo, etcétera, que lo entregó con un programa y se empieza un proceso de democratización. ¿Cómo es que después se lo entregan a Chávez quebrado? Totalmente, digamos, sin recursos, ¿Cómo pasamos por ese periodo? Una cosa de verdad que no tiene explicación. Es meritorio estudiarlo, conversarlo, investigarlo, porque es difícil explicarlo en unos minutos qué pasó en el gobierno de Caldera, en los 2 gobiernos de Caldera, los 2 gobiernos de Pérez, el gobierno de Lucinche, el gobierno de Luis Herrera, y luego Chávez aparece un día, un teniente coronel, dando un golpe de Estado, y luego lo elegimos presidente, porque el venezolano lleva en su impronta, en su inconsciente o en su subconsciente, lleva marcado el tema del caudillismo. Creímos en ese momento que un militar podía poner orden, planificar, reestructurar y organizar este país. Y nos montamos en el proyecto de Chávez, los venezolanos, porque estamos marcados de ese sesgo. Y ante la ausencia de un plan, de una estrategia, de un desarrollo, de unas posibilidades potenciales de evolución, pues dimos ese paso, y la mayoría, muy mayoritaria, y valga la redundancia, creímos que el planteamiento de Hugo Rafael Chávez Frías era un planteamiento atinente, y de hecho lo acompañamos.
lo acompañamos en su primera etapa, porque realmente se inició un proceso de participación protagónica y se construyó un proyecto que está en la Constitución Bolivariana. Y finalmente, ¿cómo llegamos a la realidad actual de Hugo Chávez y Nicolás Maduro? Bueno, hemos llegado entonces a la etapa de Hugo Rafael Chávez Fría. Hugo Rafael Chávez Fría aparece un día dando un golpe de Estado. Eso generó un impacto entre todos los venezolanos, pero hay que acordarse, y yo todas estas cosas las digo de manera puntual para que investiguemos sobre ella. Hay que acordarse que cuando Chávez aparece, el país estaba metido en una crisis y venía de un 27 de febrero, de unos conflictos muy graves. Los gobernantes no admitieron un conjunto de cambios que había que generar, que había que promover, y de hecho se creó una comisión de las reformas, donde estaba el doctor Velázquez, y se hicieron un conjunto de propuestas para modernizar el Estado. Eso no se hizo, hubo una ausencia. Hugo Rafael llega por la vía del golpe militar, no tiene éxito, pero marca, porque se hace responsable de lo que pasó, y marca un ícono. Cuando sale a hacer su trabajo político durante un periodo de tiempo y paga su prisión, es liberado, sale a hacer su campaña, los venezolanos en general lo acompañamos porque hizo unas propuestas de fondo que realmente nos convocaron a construir un proyecto de país, y lo trabajamos y lo acompañamos hasta que él planteó el tema de la reelección indefinida, porque para nosotros, y en particular para mí, tiene mucho que ver en los conflictos de Venezuela, tiene mucho que ver con la impronta esa de ser permanente en el gobierno y asumir el gobierno para sí y para su familia. Aquí hay una pregunta muy importante que hay que hacerse. ¿Qué pasó en el periodo democrático? Porque nos podemos preguntar, Jaipo, ¿cómo nace Chávez? ¿Y cómo es que no hay liderazgo político frente a Chávez durante todo el proceso frente a Chávez? Bueno, porque los líderes de la democracia, de los partidos fundamentales, del Partido Comunista, que era un gran partido, del MAS, de Acción Democrática y de COPEI, cuando ustedes ven los líderes de esas generaciones, sus hijos biológicos y sus hijos políticos se desaparecieron del escenario político. Eso es un fenómeno también que hay que estudiar en Venezuela, porque los liderazgos en Venezuela hay un amigo nuestro que ha hecho una investigación sobre esto, que vale la pena, Efraín, que lo pongas en algún programa, que es que en Venezuela las generaciones, los abuelos no le pasan el testigo a los nietos en todos los ámbitos. En el ámbito político nos ha dado este costo, que me hacías esa pregunta con respecto a qué pasó allí frente a Chávez. Chávez, yo voy a opinar muy poco, nosotros lo acompañamos durante la primera etapa, fue una etapa muy dura porque sus contendores políticos no lo trataron como un contendor político, sino como un enemigo. Al tratarlo como un enemigo, en Venezuela se genera una nueva manera de hacer política entre enemigos. Ese lenguaje de escuálido, de vete ya, de la verruga, del negro, ese lenguaje de descalificación y militar en el lenguaje político democrático no cuadra. Convierte y estimula en la oscuridad del hombre y los lleva a la confrontación de la pelea, del conflicto. Y en eso nos entramparon y estamos entrampados en una polarización. Hugo Rafael, en esa posición de quedarse de por vida, puso y dio la vida y se murió. Transfiere el poder a Nicolás Maduro, un ser humano que nunca pensó en ser presidente, ni soñó en ser presidente, le entregan el poder. Creyeron ellos que podían ya, digamos, darle continuidad al proyecto de Hugo Rafael. El proyecto de Hugo Rafael y ese proyecto democrático, después que se dedicaron a tomar el poder por el poder, empezó a un proceso de decadencia, de debilidades. Se le empezaron a ver, digamos, como dicen en mi pueblo, las costuras al proyecto. Luego Maduro asume esto y frente a Maduro no hay un liderazgo político, ya expliqué por qué, sino que un conjunto de movimientos, inclusive apolíticos, como algunos que se llaman partidos políticos que están allí en la confrontación, que no los voy a nombrar, nacieron contra los partidos y nacieron financiados en la democracia como fundaciones. Este liderazgo de jóvenes y de estos que están hoy en la calle frente a Maduro no
pasaron por los sindicatos, por los movimientos estudiantiles, por los conflictos, por los gremios, por los movimientos. Por lo tanto, ese es un liderazgo que tiene carencias profundas desde el punto de vista político estratégico y cayeron en la confrontación de enemigos, y por eso nos estamos entrampados en una confrontación de enemigos y de peleas de unos contra otros. Chávez vete ya, Nicolás vete ya. Sacamos a Nicolás o sacamos a Chávez, pero hemos carecido de propuestas y planteamientos en función de mejorar al país, de transformar el país, de asumir el liderazgo del país, de ir hacia un país distinto, sino que caímos en una confrontación que nos llevó, hoy estamos entrampados, donde nos han impuesto un proyecto que nos tienen secuestrados y nos tienen, digamos, limitados, que no sabemos exactamente qué va a pasar a partir de que se instale esta constitución, porque estamos, digamos, sin oxígeno y sin respiro, y de verdad abismados de la magnitud y de la forma que se ha hecho la toma del poder y la continuidad en la que somos responsables, tanto los que están en Miraflores como los que están frente a Miraflores. Muchísimas gracias a Carlos García. Verdaderamente ha sido un resumen bastante interesante y bien conciso de todos estos 5 periodos importantes en los cuales se puede dividir la historia de Venezuela y que nos llevan a entender, pues, cómo es posible que hoy en día estemos viviendo una serie de situaciones de fondo en las cuales hay que separar lo que es el estado del gobierno, situaciones que vienen manejándose de manera no apropiada durante muchísimos años. Necesitamos profundizar nuevamente en esa constitución y en esas características que nos permitan a todos darle a cada poder su área de pertenencia y permitir, pues, que cada quien ejerza su función, hacer algunas renovaciones importantes que puede estar requiriendo nuestro país en el área legislativa. Pero por supuesto, tenemos mucho camino que recorrer, para lo cual vamos a tener distintos invitados en el futuro. Por lo pronto, tenemos aquí algunas recomendaciones de Carlos, que nos recomienda revisar en el canal de YouTube Presidentes de Venezuela. También otro documental sobre Cipriano Castro y la Venezuela del siglo XX. Otro sobre Medina Angarita, Cabeza de Caja. Y así nos encontramos con distintos temas que podemos revisar en el canal de YouTube, que pueden ser de gran interés para contribuir a nuestra formación de criterios. Bienvenidos a La Vieja Medicina del Futuro, una síntesis holística de los valores y sabiduría de la tradición a la luz de la ciencia y la modernidad, con el doctor Efraín Hoffman. La ciencia ha reconocido que para generar cambios de hábitos no bastan voluntad, determinación y metas claras. También es necesario la persistencia y la permanencia de los cambios en el tiempo. Para poder decir que hemos controlado un hábito, debemos haber mantenido uno nuevo por lo menos un año. Todo proceso de cambio se inicia con la decisión de querer emprenderlo y sigue con la identificación de los aspectos que deben ser mejorados para alcanzarlo. Lo primero que debemos hacer es una revisión de todos los aspectos que implican el cuidado personal, el desarrollo armónico del potencial humano, la autovaloración y autoestima, los sentimientos de realización y frustración, los niveles de estrés y la capacidad de disfrute, por ser estos elementos determinantes en nuestra relación con la vida. Realizar una autoevaluación nos permitirá identificar nuestra condición actual, concientizando todo lo que nos puede restar energía, como por ejemplo necesidades insatisfechas, conflictos no resueltos, estímulos desvitalizadores y creencias minusvalidantes. Una vez identificadas, realizamos una lista de todo aquello que requiere atención, estableciendo prioridades y estableciendo un plan de acción
con metas claras y definidas a corto, mediano y largo plazo, jerarquizando prioridades y creando una disciplina de tareas y mecanismos de control enfocados hacia el crecimiento y la expansión. El bienestar de todos es la suma del bienestar de cada uno de los individuos que conforman ese todo, y ese todo somos todos. La vieja medicina del futuro nos plantea el reto de mejorar la calidad de vida, prolongar la juventud, alcanzar salud integral y la sanación del planeta. Este fue un aporte de la Fundación Hoffman Salud Integral. Edición y montaje Juan Carlos George. Producción Susana Montesinos de Real One. Locución Efraín Hoffman y Susana Montesinos. Con este micro de la vieja medicina del futuro, llegamos al final de nuestro programa, de nuestro primer programa, de consideraciones desconsideradas. Los invito a sintonizarnos la próxima semana nuevamente, a esta misma hora. Tendremos a una nueva invitada, en este caso será una profesional muy interesante, una profesora de Liesa, de Venezuela, la profesora Claudia Álvarez. Vamos a trabajar sobre el desarrollo de la inteligencia y cambios importantes que van a ocurrir en la estructura de los valores y la formación de principios. Los invito a conocer un poco más de nosotros revisando nuestra dirección web www.drefrainhoffman.com. También el website de la clínica, que es www.hoffmanclinic.com. El de la Hacienda de la Concepción, que es www.haciendalaconcepcion.com.ve. Igualmente me gustaría que visiten nuestro canal de YouTube, Dr. Efraín Hoffman, y me sigan a través de las redes, por Instagram, @DREHoffman, igualmente el Twitter, DREHoffman, y Dr. Efraín Hoffman en Facebook. Quiero invitarlos para un retiro que vamos a realizar el 7, 8 y 9 en Miami. El contacto es 954-295-8703 con mi manager Nelly Vázquez. Vamos a trabajar el segundo módulo del programa de Vida Plena Salud Total. Va a ser un módulo de fin de semana, viernes, sábado y domingo. Vamos a estar en un retiro en la zona de Aventura y vamos a compartir la temática de inteligencia para el éxito, reprogramación de creencias e inteligencia sanadora. Este módulo 2 incluye pues las prácticas de ejercicio, de salud, respiración, yoga, tai chi, aeróbicos y meditación. Este es un programa llamado Vida Plena Salud Total, cuyo objetivo es el lograr en nosotros la capacitación para ser gerentes de nuestra propia vida y salud. Quedo con ustedes con todo el cariño. Que Dios Padre nos bendiga. Somos positivoextremoradio.com, la radio que sintoniza con tu crecimiento y evolución, de la mano de nuestros 7 objetivos: holismo, espiritualidad, coaching, amor, conciencia social, positivismo y cuidado del planeta.